hablar desde la experiencia, de cómo ha sido mi experiencia como emprendedor y cómo ha sido... ¿Qué pasa? ¿La chaqueta? ¿Te la hago? O la dejo acá. Oh, ya. Vale. Y cómo ha sido mi experiencia, mi crecimiento, mi desarrollo como emprendedor. Ahí, que se escuche mejor. Gracias. Primero, yo partí el año 81, en plena crisis, que el país se craquelaba, donde no existía IFE, no existía apoyo, no existía ninguna ayuda de parte del Estado, y se llegó a tasas de dos dígitos, de sobre dos dígitos de cesantía, algo cercano a algo más del veintitantos por ciento. Los bancos, la mitad de los bancos quebraron, gran parte del ecosistema y de la economía quebró, colapsó, y ahí me tocó estar y me tocó partir. Y partí en una oficina en la calle Estado, donde éramos 3 personas. Tuve que comprar los muebles con 12 letras. En esa época no existían los créditos si no eran 12 letras. Me acuerdo, Muebles Muñoz, compramos 3 escritorios, 3 sillas, una silla para el cliente porque no nos alcanzaba para 2. Y empezamos así a trabajar en la intermediación de productos agrícolas, básicamente cereales para producir carne de pollo, producir huevo, producir leche, producir carne. Y ahí empieza a surgir el principio de la responsabilidad del emprender. Y el sacrificio que a mi juicio significa aquello. Emprender para nadie es fácil. Yo lo poco que tenía lo vendí, lo que no tenía me tuve que endeudar como todo emprendedor, y empezamos a trabajar en un ambiente de mucha adversidad, donde, como les describía, el país está colapsado, quebrado, y no existía tampoco el crédito. Por lo tanto, funcionaba el crédito a través del endoso de letra, el endoso de cheque, y de repente uno compraba un producto y se endosaba varias veces el documento, porque no había liquidez. Y eso me fue enseñando a la importancia de llevar las cosas responsablemente desde el punto de vista de la toma de riesgo, y una cosa que es muy importante del punto de vista del accountability, que en esa época no existía. Y así parte esta historia con un desarrollo que fue muy explosivo. Fuimos creciendo rápidamente porque el mercado estaba desprovisto, no había quien compitiera, o los pocos que competían o los pocos sobrevivientes. Para nosotros fue más fácil, éramos más jóvenes, éramos más audaces, pero nunca dejamos de ser responsables y de ser transparentes y de ser claros con los clientes. ¿Y cuál fue la llave como que hizo clic? En Chile no había internet. Yo soy de los que partió sin fax. Fui de los primeros que empezamos a usar el fax, que además tampoco le creíamos, como que lo mirábamos a ver si se iba a desteñir o no. Pero la clave fue una pantalla de Reuters, donde en el año 81 me conecté a los mercados, a Chicago y a todos los mercados mundiales, con una desfase de 3-5 minutos, que hoy día es instantánea, pero en esa época la gente se informaba por los diarios con una desfase de 15 días. Es como cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, que la gente se enteraba de lo que pasaba a través de ir al teatro y ver una película de lo que ocurría en la guerra y que había pasado 45 días atrás. Eso fue
el principal desafío es la responsabilidad, porque teníamos el mercado en la mano y podíamos haber arbitrado en beneficio propio. Y por supuesto que eso quizás nos hubiera transformado en millonario. Sin embargo, tuvimos la responsabilidad y el coraje de decir: la información es para el mercado, conducimos la información del mercado, nos hicimos de un nombre porque marcamos la tendencia, lo cual no era tan difícil porque teníamos la tendencia en tiempo real, pero la empezamos a traspasar y eso nos empezó a hacer y a transformar en depositarios de la confianza. Y llegamos en un momento dado a prácticamente administrar gran parte de los alimentos de Chile a través de alimentar los pollos, los cerdos, las vacas, la leche, los huevos, etcétera. Seguimos creciendo y empezamos a darnos cuenta, donde ya probablemente estamos hablando de los años 86 al 90, donde había una cadena absolutamente ineficiente. Entonces un productor le vendía a un recolector, ese recolector le vendía a un acopiador, ese acopiador pasaba por la oficina nuestra y se le vendía a un comerciante, ese comerciante hacía la transformación, después nos llamaba para que pudiéramos exportar el producto y finalmente llegaba al mercado destino, a un bodeguero y el bodeguero a otro y a otro y al final al destino. Pasaba por 15 manos. Y ahí, así como la historia de la televisión, nosotros dijimos: oye, acá lo que tenemos que hacer es de una vez por todas acortar y poner en manos de el productor el mercado y a su vez en manos de el mercado los productos. Y ahí que hicimos fue conectar definitivamente a través de la creación de diferentes empresas que hoy día son todas exitosas, han crecido, se han desarrollado, y fuimos conectando a los productores de fruta seca con los mercados, a los productores de frutas para la industria congelado con los mercados, y así fuimos desarrollando esto. ¿Y por qué lo cuento? Porque aquí vuelve a ser fundamental la responsabilidad del emprender. Y yo he visto, por mi experiencia, y especialmente ahora, porque nosotros hoy día tenemos un pequeño banco que se llama Banagro y ayudamos a los emprendedores agrícolas a desarrollarse, y vemos que gran parte de los errores que cometen es por falta de accountability, por falta de llevar las cuentas claras, por creer que administrar las platas son de uno, cuando las platas son de los proveedores, son de los clientes, son de los trabajadores, y al empresario o al emprendedor le queda la última raspadita. Entonces, ahí yo creo que también tuvimos el buen criterio como organización, porque yo ya no era yo, sino que era una organización, en la medida que fuimos creciendo, de poder meter tecnología, al principio muy rudimentaria, y después fuimos bien vanguardistas. De hecho, fuimos la primera compañía chilena en implementar SAP en Chile. Y eso nos permitió manejar costos, manejar el negocio, manejar los volúmenes, manejar la información. ¿Y por qué? Porque con la información existe responsabilidad, porque uno ya no se puede dar el golpe contra una pared, porque está informado. Y segundo, porque a juicio mío, en la información está el poder. Quien maneja la información de su negocio tiene el poder para hacerlo crecer, desarrollarse y avanzar. Por lo tanto, yo creo que si yo hoy día que tengo 60 años
que pasé todas las penurias que pasa cualquier emprendedor, donde la, la responsabilidad del deber tiene que estar siempre antes del placer. Yo he sido siempre muy crítico, y especialmente de estos como emprendedores winner, que sacan el 4x4 y se compran el Rolex. Y yo digo, bueno, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está el propósito de hacer bien las cosas? ¿Dónde está la responsabilidad con los demás? ¿Dónde está la postergación de lo inmediato para lo del futuro? Y también he llegado a la conclusión, por mi experiencia, que quienes logran realmente postergarse es realmente el verdadero emprendedor, el que se sacrifica y el que posteriormente, muchas veces, teniendo esos recursos, tampoco se da muchas veces esos espacios, cuando también es legítimo dárselo. Yo no estoy diciendo que no es bueno tener un auto, ni un reloj, ni disfrutar, ni vivir la vida. Si al final uno no trabaja solo por trabajar, uno trabaja por el bien común de la sociedad, por generar impacto, pero también por satisfacciones personales. Lo que yo estoy diciendo es que las satisfacciones personales en un emprendedor tienen que estar después de cumplir ciertas metas, barreras que permitan avanzar. Y cuando uno parte, todo peso suma. Mi abuelo, que era francés, gabacho, así decía, cuida la chaucha porque chaucha más chaucha junta un peso, y un peso más un peso junta 1.000.000 de pesos. Y yo creo que eso también es muy importante a la hora de la responsabilidad de emprender. Yo soy de los convencidos que los países cambian cuando la gente emprende. Y cuando los miro a todos ustedes, yo digo, con qué ilusión veo que ustedes lo intentan y que lo buscan. Pero también hay que pensar que no siempre se es exitoso. Yo también he fracasado. Y como dice por ahí un amigo mío, siempre dice, oye, cuenta siempre los cuentos buenos, nunca los cuentos malos. Pero yo tuve una pesquera y colapsé. No quebré porque puse la plata, pagué por responsabilidad, pero tuve una pesquera. Y la verdad, si ustedes me preguntan por qué fracasé, por falta de responsabilidad de emprender, por falta de accountability, porque pusimos los pequeños barcos, pescábamos las albacoras, no conocíamos el negocio y resulta que las albacoras se transaban mar adentro. Entonces habían algunos que llegaban con 20 albacoras y yo llegaba siempre con 2 o 3. ¿Y qué pasaba? Que al final me hacían huevucho adentro y uno creía que lo podía manejar a control remoto. Y a su vez pasaba lo mismo, fuimos pioneros en la industria de la merluza austral, exportando directamente de Puerto Montt a España. Y también por falta de responsabilidad de cómo hacer ese negocio y cómo se delegó ese negocio, fracasamos. Y fue muy doloroso. Y fue precisamente por la falta de responsabilidad en el debido accountability de llevar ese emprendimiento. Y así hemos tenido otros también en que hemos fracasado, pero hemos tenido muchos en que hemos triunfado. Y la importancia es que el promedio finalmente sea bueno. Por lo tanto, como dice Ogmandino, y con esto voy terminando, en el libro que es fantástico, y si no lo han leído les sugiero que lo lean, que se llama El vendedor más grande del mundo, escrito por Ogmandino. Ogmandino dice, el fracaso solo existe cuando vuelves a cometer el mismo error. Si no, es emprendimiento, si no, es aprendizaje. Y yo creo que todo emprendedor
tiene la oportunidad de aprender, pero cuando aprende con responsabilidad, puede aguantar. Y siguiendo el ejemplo del 4x4 y el reloj Rolex, cuando aprendes habiéndote gastado la plata en el Rolex, no tenéis los recursos y la responsabilidad para enfrentar los problemas que siempre los negocios nos van a traer. Porque además los negocios son como las olas del mar. Vienen, van, suben, bajan, son procesos, son momentos. Y ahí es donde está la habilidad de poder tomar esos momentos. Pero si uno no conoce la información del negocio, si no conoce los costos, si no conoce su gente, si no conoce su equipo, si no conoce el medio, si no conoce el mercado, seguro que no va a aprovechar ese momento. Por lo tanto, si yo tuviera que decir algo a los 60 años que tengo, es cuiden la responsabilidad y el accountability de las buenas ideas. Las buenas ideas llegan a destino cuando las personas las saben llevar adelante. Hay una frase célebre de don Adolfo Ibáñez, que fue el fundador de la universidad. No sé si ustedes conocen la historia, pero el padre de don Adolfo Ibáñez era un pequeño campesino que vivía cerca de Casablanca, por ahí cerca de la Virgen de los Vázquez, y agarraba un canasto y se iba con los pollos vivos o cocidos y los huevos a vender al puerto. Así parte la historia, como toda la historia. Se acaba de morir don Isaac Ite y contaba la historia en el diario conmovedora. Ellos vivían en los CITES y se iban cambiando los CITES porque los echaban, me imagino, por falta de recursos, y eran vendedores de tela. Bueno, este señor Ibáñez, que parte con esa modestia, termina siendo un gran empresario. Formó Córpora, Almac, hoy día líder, la universidad, que lo dejó como legado. Y él decía, en su frase célebre, decía: los negocios no son ni buenos ni malos. La gran diferencia está en administrarlos bien. Eso es. Muchas gracias. No sé si alguien querrá preguntar. Muchas gracias al señor Sutil. Si es que alguien quiere preguntarle algún comentario, por favor, invitado, absolutamente invitado a hacer un comentario, preguntas. ¿No? A ver, para que se escuche. Uy, llega hasta acá, no. Hola Juan, ¿cómo estás? No sé si alguna vez lo ha dicho, pero usted cuando emprendió o ha hecho todos estos negocios, ¿a qué emprendedor o empresario admira hoy o admiró en su momento? Bueno, yo era bien atípico porque yo empecé a trabajar a los 10, 12 años y por ahí la historia todos la conocen, ¿no es cierto? Pero formalmente mi primer emprendimiento ya con oficina fue a los 20 y con secretaria y todo. Y ahí yo admiré mucho a fíjate, empresarios medios y grandes, porque yo lo que hacía era que recorría Chile y le vendía a un señor que producía huevos y que partió con su camión vendiendo huevos, por ejemplo don Rafael Vial, y él me contaba que su primer hijo había nacido en el camión porque no habían podido llegar, no habían camino, y así muchos, don Gonzalo Bofil, Carosi era una pequeña empresa. Yo trabajé mucho con él, ahí en Quilpué. De hecho, uno pasa por la mitad de la ciudad y de repente como que pasáis por entre medio del molino. Y eso lo hizo el señor Carosi. Mira la historia. Y lo heredó y lo manejó su sobrino de Caso. No el Carosi, era más sapo y más vivo de Caso. Y después, Bofil de Caso.
para que vean ustedes cómo un emprendedor puede, de alguna manera, el resto de su familia, el más vigaracho, el que tiene mejores condiciones, llevarlo adelante. ¿Y por qué lo admiré tanto? Porque de un molino transformó una gran empresa de consumo masivo como es Carosi. Yo participé como intermediario vendiendo mi servicio, que era lo que hacíamos en la oficina, cuando compró Ambrosoli, que estaba quebrada, cuando compró Costa, que estaba quebrada, y de la nada, con una garra, perdón, logró avanzar. Y después, cuando ya era más viejo, leyendo la historia de don Andrónico Lupsi, que no sé si ustedes la conocen, pero su gran acierto fue que tenía una mina y los japoneses lo fueron a ver y le dijeron si la vendía, y él le dijo que la vendía en 500.000, pensando en 500.000 escudos. Y después llegaron los japoneses y le dijeron a la vuelta de cacho, como a los meses, le dijeron sí, le aceptamos $500.000, que era como 500 veces lo que él había pedido. Y ese fue el gran salto. Pero ¿por qué lo admiro tanto? Porque él formó a sus hijos. Él trabajó en formar a sus hijos, su segunda generación, y si no, jamás hubiera ese grupo logrado lo que ha logrado. Y lo admiro por eso. Y así muchos empresarios que han hecho realmente un aporte y un cambio sustancial al desarrollo del país. ¿Mm? Bien. ¿Tú? Hola, gracias Juan. Gracias por contarnos tu historia y también por compartir tu experiencia. Una consulta, ¿dónde crees tú que nosotros como emprendedores deberíamos estar? ¿En qué industria, qué rubro? Estar atentos para lo que viene. A ver, yo creo que Chile tiene una matriz productiva, no te preocupes, que permite lograr el desarrollo. Si uno mira Nueva Zelanda, Australia, Canadá, y uno mira Chile, yo te pregunto, ¿dónde están las diferencias? Tenemos la misma matriz minera, forestal, agrícola, industrial, en la industria de agroalimentos. Sin embargo, ellos han logrado el anhelado desarrollo. ¿Por qué? Porque tienen más voluntad de llegar a acuerdos, porque son más responsables en sus políticas públicas. Lo mismo que un país, un emprendedor. Dicho esto, y yendo a la pregunta tuya, yo creo que teniendo Chile estas condiciones habilitantes para poder lograr el desarrollo, yo estimo que el rubro agroalimento, sin duda, es el rubro del futuro. Porque Chile sí puede producir alimentos funcionales y tiene todas las condiciones. Y además está en contratemporada. Cuando nosotros empezamos a empujar el proyecto de la carretera hídrica, hace 7, 8 años atrás, el concepto era regar Chile, porque en ese minuto el mundo tenía 7.200 millones de habitantes, y según las cifras del Banco Mundial, el 2050 vamos a ser sobre 10.000. Y los consumidores hace 10 años atrás eran 3.600, o sea, como todos los que estamos acá, que podemos consumir, un poco más, un poco menos. Sin embargo, el Banco Mundial dice que en el 2050 van a ser sobre 7.500 millones de consumidores, producto del desarrollo y el crecimiento del mundo, especialmente del sector de Asia. No me refiero solo a China, India, Indonesia, todo el sector Indo-Asia. Entonces, yo me pregunto, ¿quién va a alimentar el mundo? Cuando tú tiráis la raya del Ecuador al norte, está el 82% de la población del mundo. Del Ecuador al sur
está el 18 y fracción, que somos nosotros. Pero tenemos clima mediterráneo, que no lo tiene nadie más que Australia, algo Sudáfrica, Nueva Zelanda y Chile. Entonces yo digo, este mundo que crece, ¿quién lo va a alimentar en la industria funcional? Y la juventud, como tú, hoy día no quiere comer, lo que quiere es alimentarse. Entonces, come sus cereales, come sus berries, porque tienen antioxidantes, ferinoles, los cereales tienen fibras. El vino tiene una serie de propiedades, aparte del sabor de lo que significa. Entonces, yo creo que del mundo del emprendimiento, sin duda, la investigación asociada, la tecnología asociada, la producción asociada, la logística asociada a alimentar el mundo, es sin duda el gran desafío que tenemos. Porque, y se los pongo en otro ejemplo, Mario Montanari, que es bien giro sin tornillo, fue subsecretario de Agricultura en la época del gobierno de la Unidad Popular, imagínense. Y él hablaba de Chile potencia agroalimentaria. Y le dio seco. Pero las aspiraciones eran menores. Y resulta que hoy Chile está exportando cerca de 35.000 millones, vamos a llegar casi a 40.000 millones en cobre, fruto del precio, porque si estuviera a $3 no llegaríamos ahí. Pero en el rubro silvoagropecuario ya estamos en sobre 25.000 millones. Y cuando yo empecé a trabajar, cuando les conté la historia que fui a firmar las letras para comprar el escritorio, Chile exportaba 2.000 millones. Entonces, hay un desarrollo monstruoso. Y no estoy diciendo que uno tenga que ser un productor de cereza. Lo que estoy diciendo es que un emprendedor puede estar con su tecnología asociada en clima, en manejo de suelo, en investigación asociada, en cosecha, en logística, en producción, en proceso del producto. Porque además, la sociedad del futuro, que en algunos países hoy día es la sociedad del presente, no tiene tiempo para otra cosa que no sea abrir un smoothie y hacerse un jugo, pero él quiere ver los pedacitos de fruta porque también desconfía de los alimentos procesados. Entonces, yo creo que Chile ahí tiene realmente una oportunidad enorme. Y creo que en el mundo de la innovación tecnológica también la tiene. Yo creo que Chile puede ser incluso el salvador del planeta. Porque si ustedes miran hidrógeno verde, que puede permitir que los barcos y los camiones funcionen sin contaminar, pero a su vez podemos producir cobre verde, litio verde, que permite generar la electromovilidad en el mundo con energías renovables, todas, como es la eólica y la fotovoltaica. Uno dice, chuta, ahí tenemos la posibilidad de salvar el planeta, porque tenemos 1/3 de las reservas en todos esos minerales del mundo. Entonces yo digo, ¿cómo vamos a hacer eso si no es con un encadenamiento de miles de emprendimientos que puedan lograr ese propósito? Y yo creo que ahí también hay una oportunidad enorme de desarrollo. Y finalmente, creo que la tecnología va a permitir de alguna manera generar diferentes plataformas. Lo que está pasando en Paraguay, por ejemplo, es muy interesante. Paraguay hoy día quiere ser la China en materia de procesos y maquila de América. Y está sucediendo. Impresionante ver la cantidad de emprendimiento en manera de hacer manufactura, en corte y confección y en ensamble, incluso en partes y piezas de automóviles. Y uno diría Paraguay en eso. Bueno, está lleno de emprendedores que lo están haciendo. Por lo tanto, yo creo que también ahí hay una tremenda oportunidad. ¿Qué dice don Aristides? Ahí hay un gran emprendedor, ¿ve? Don Aristides Benavente.
Bueno, un gran aplauso a Juan Dutil, presidente de CPC.